Dice el versículo 2, dice, y salió al encuentro de Asa, este profeta llamado Azarías, hijo de Obed, salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme Asa y toda la tribu de Judá y toda la tribu de Benjamín. Las premisas, las declaraciones de primera instancia que Dios deseó que su pueblo supiera para entonces continuar con la declarativa de todo el capítulo 5. Así que había los ídolos de estas dos tribus, ambas tribus. Dado a entender, no se había dado a entender Asa de que venía Azarías. Allá viene el siervo de Dios, me va a aplaudir, me va a alzar en hombros y llegar con toda la algarabía al pueblo y las mujeres y los ancianos y los niños nos van a recibir en hombros porque venimos de una grande batalla que hemos prevalecido. Sin embargo, no se dio cuenta que ese encuentro no era para felicitarlo, ni abrazarlo, mucho menos, ni alzarlo en hombros. No estaba esperando, probablemente él esperaba que le felicitaran, pero no recibió ningún aplauso, no recibió ninguna sonrisa, quizás no recibió ninguna palmada en el hombro, sino que llegó Azarías y le exhortó. Vamos a analizar el mensaje de Dios a través de este profeta de Azarías al rey Asa y vamos a dividirlo en 6 partes. Vamos a analizar estas 6 acciones que llevaron a cabo el pueblo de Dios como respuesta al mensaje divino por medio del profeta Azarías, por medio del cual ellos experimentarían la ayuda y el respaldo de Dios en sus propias vidas. Asa tuvo la humildad de poder recibir al profeta de Dios y le escuchó. Claro, con ese inicio de mensaje, con esa introducción, ¿quién no pondría atención a las palabras del profeta? Cuando le dijo, Jehová estará con ustedes si ustedes están con él. Será hallado de ustedes cuando le busquen, cuando le clamen, siempre y cuando ustedes le busquen de todo corazón. Pero también Dios los dejará a ustedes como pueblo si ustedes le dejan. ¿Ustedes creen que están aquí por su propia fuerza, por sus propios medios, por sus propios recursos? Si tú crees, rey Asa, que has logrado la victoria frente a tus adversarios y tus enemigos, estás muy equivocado. Tienes que darle la gloria a Dios. Así que si no lo haces, Dios te va a dejar. Entonces levantó sus oídos y escuchó el mensaje de Dios. Y no solamente lo escuchó, sino que reaccionó Asa. Reaccionó ante el mensaje divino y no solamente reaccionó de una manera correcta, sino que tomó las medidas necesarias preventivas para no caer en el descuido espiritual, de manera que vemos más adelante que Dios también tomó acciones de acuerdo a las decisiones que tomó el rey y las decisiones que llevaron también al pueblo entero, específicamente a la tribu de Judá y a la tribu de Benjamín, en respuesta al mensaje de Dios. Esto nos debe hacer pensar, hermanos, que usted y yo en la actualidad también debemos de responder al mensaje de Dios. No vamos a escuchar a un profeta que diga, vino a mí palabra de Jehová diciendo acá, acabando de entrar al templo, pero va a escuchar al pastor predicar el mensaje de Dios que le ha traído al pueblo de Dios congregado en la mañana, o en la tarde, o el día que se reúna la congregación. Habrá un mensaje que estará respaldado por la palabra de Dios y el predicador estará exponiéndole bajo la influencia o la motivación o la gracia y el poder del Espíritu de Dios para darle a entender un mensaje, el cual usted y yo debemos de escuchar humildemente, reaccionar
recapacitar y poder tomar acciones, las cuales Dios espera de parte nuestra. Vamos a analizar pues el mensaje, estas 6 acciones que llevaron a cabo para poder experimentar las bendiciones de Dios. Repito, las bendiciones de Dios, hermanos, no van a llegar de manera individual o de manera congregacional si no reaccionamos de la manera correcta como reaccionó el pueblo de Dios en ese entonces. En el versículo 2 dice, y salió al encuentro de Asa y le dijo, ¿quién salió al encuentro? Azarías. Y le declaró, oídme Asa y todo Judá y Benjamín. Qué grotesco podemos pensar, ¿verdad? Qué hostil el profeta, en vez de decirles, bienvenido, Jehová esté contigo y el Altísimo te habrá cubrido con su manto de cuidado y de seguridad. Qué gusto, no, dice, a ver, escúchenme, dejen de hacer lo que estén haciendo. Dejen de brincar, dejen de pensar que son los elegidos, los favorecidos. No, a ver, escúchenme, porque tengo un mensaje de Dios que darles. Oídme, Asa, le dijo el rey, y también todo Judá y todo Benjamín. Jehová estará con ustedes, siempre y cuando ustedes estuvieran con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. ¿Qué estaba declarando el profeta en esta primera parte del mensaje? Les dice, Jehová estará con vosotros siempre y cuando ustedes estén con él. En otras palabras, deben de estar del lado correcto. Del lado correcto. Ustedes son pueblo de Dios, son pueblo elegido, escogido por Dios. Dios es el que les ha dado la victoria. Ustedes no son nada, las fuerzas con las que lucharon, las pocas bajas que pudieron tener, es porque Jehová de los ejércitos luchó por ustedes. Así que deben de estar del lado correcto. No se crean que son autosuficientes. Deben de estar del lado correcto. Jehová estará con ustedes si ustedes deciden continuar y estar en el lado, en la trinchera correcta, si me permite el término. La ayuda, la prosperidad y el socorro de Dios, las bendiciones de Dios, queridos hermanos, estarán con nosotros de igual manera si nosotros estamos en el lado correcto con Él. Si vosotros, dijo el mensaje de Dios, si vosotros estuviereis con Él. En ocasiones le demandamos a Dios bendición, le decimos, Señor, bendícenos. Bendíceme, Señor, en el trabajo, bendícenos en este viaje, ayúdanos, Señor, danos tu socorro, danos tu amparo, pero realmente estamos del lado correcto. Sí, somos pueblo de Dios, pueblo escogido por Dios, el Señor nos ha dado su vida por nosotros, el Hijo de Dios, y estamos, pero realmente estamos con Él del lado correcto. Para que Dios pueda estar con nosotros, hermanos, debemos estar nosotros con Él primeramente. Ese versículo tan conocido de segundo a los Corintios 5:17 expresó el apóstol Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, está del lado correcto, y no solamente del lado correcto, sino en la fe correcta, no en la religión correcta, porque no la hay. Solamente hay una religión pura y sin mácula, y es una acción que se debe de llevar a cabo y de manifestar. Pero no hay ninguna iglesia perfecta o correcta o alguna religión que pueda llevarnos a Dios. Sencillamente tenemos que estar del lado correcto, en la fe correcta y en la fe de Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Tenemos que decidir estar de este lado y mantenernos de este lado. Y no porque estamos de este lado tenemos la libertad para hacer lo que queramos. Eso quiere decir el mensaje, que Jehová estará con ustedes, con vosotros, si ustedes deciden estar con Él. Ya que están del lado correcto, permanezcan en ese lado. Estar del lado correcto, hermanos, implica estar en conformidad con el sistema de vida que Dios ha establecido y que Él ha decretado para quienes deseen estar dentro de su voluntad, dentro de sus normas y dentro de sus estatutos. Hay que vivir la vida plena como Dios la ha demandado. Eso quiere decir, eso implica estar del lado correcto. Dios traerá bendición. Debemos de estar del lado correcto. Jehová estará con vosotros. La bendición de Dios, hermano, estará con usted, con su vida, en su familia, en su trabajo,
Dios le va a prosperar en su vida espiritual. Dios lo hará si nosotros permanecemos de este lado. De este lado, porque si cruzamos, no sabemos cómo nos vaya a ir en el cruce. No me estoy refiriendo al país vecino, ¿verdad? No sabemos cómo nos vaya a ir. Decidimos dejar aquí la trinchera y decimos, al rato regreso, voy a ver cómo están las cosas allá en el mundo. Y aunque nos estamos desarrollando en este cosmos, es decir, en este sistema que está siendo gobernado, que está siendo controlado, dominado por Satanás y sus artimañas, podemos caer, podemos deslizarnos. Puede ser que los encantos de la sociedad, de la comunidad, de este cosmos, sean tan atrayentes, mucho mayor que las cosas de Dios, el ambiente espiritual. Y jamás, hermanos, jamás el mundo podrá ofrecerle al cristiano nada que satisfaga lo que Dios sí puede satisfacer. Lo que pasa es que nosotros invertimos y decimos, acá me va mejor que acá. Pero finalmente, hermanos, necesitamos de Dios todos. Necesitamos de la iglesia, ¿no es cierto, hermano? Cometemos un gran error cuando decimos, bueno, dijo un hermano hace tiempo, voy a dedicarme más a mi trabajo, a lo secular, a vender muchos carros, vendía carros. A vender muchos carros para hacer una gran fortuna, un gran ahorro, una gran patrimonio familiar y no me importa, y viajaba para Estados Unidos a comprar carros y regresaba manejando muchas horas. Eso hace muchos años. Me encontré a su esposa la semana pasada en el trabajo. Y ¿cómo está su esposo? Y dice, ya no vivimos juntos, nos separamos. Esa es una ilustración, hermano, de cómo cuando ponemos nuestro corazón en lo que perece, en lo perenne, en lo temporal, el diablo toma la ocasión y destruye. Desastre. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, dijo el propio Señor Jesucristo. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es estar del lado correcto, hermano. Dios no va a socorrernos, no va a bendecirnos, no veremos la prosperidad declarada por parte de la palabra de Dios a su vida y a la mía, si no estamos del lado correcto. Número 2. En ese mismo versículo 2 del capítulo 15, cuando dice que Asa salió y se encontró con Azarías y el profeta de Dios le dijo, oídme Asa y todo Benjamín y Judá, Jehová estará con vosotros si vosotros estuvierais con él, pero también le dijo, y si le buscareis a Dios, él será hallado de vosotros. Será hallado de vosotros, continúa diciendo la tercera parte del versículo, si le buscareis será hallado, pero también si le dejareis, él también te dejará. Es la misma idea, pero en la inversa, en sentido negativo. En otras palabras, la bendición y el socorro de Dios vendrá, y la ayuda y el respaldo divino vendrá a sus vidas, no solamente si se encuentran constantemente y permanentemente del lado correcto, sino si se aferran a la persona correcta. Si le buscas a él, será hallado de vosotros. En otras palabras, aférrate. Será hallado si le buscas. El término buscareis en este versículo 2, en esta parte, si le buscareis, se tradujo de un término que significa literalmente frecuentar o perseguir. Lo que Dios estaba declarándole a su pueblo a través del profeta era, si ustedes me frecuentan, me persiguen, se aferran a mí, yo voy a estar con ustedes. Pero si ustedes dejan el intento, entonces ahí me voy a quedar y ustedes se van a atrasar. Así que el socorro de Dios, hermanos, y el respaldo y las bendiciones divinas no van a llegar si no estamos del lado correcto, pero también si no nos aferramos a Él. Si no nos aferramos a la persona correcta, no solamente si estamos del lado correcto, nos aferramos a la persona correcta, que es Dios. Esto concuerda, hermanos, con lo que el Señor Jesucristo declaró en Mateo 7:7, ¿verdad? Donde dijo el Señor Jesucristo, Mateo 7:7, perdón, pedid y se os dará,
buscad, ¿y qué cosa? Y hallaréis. No se me duerman, hermano. Buscad y hallaréis. Hay unos hermanos que me están haciendo ojitos. Así que concuerda con lo declarado en el Nuevo Testamento por el propio Señor. El que busca halla. Jehová le dijo, el Señor le dijo a través del profeta al pueblo en el Antiguo Testamento, si me buscan me van a encontrar. Me encontrarán. Buscar a Dios, hermanos, es frecuentar lo divino, lo santo, lo espiritual, lo que permanece, lo eterno, lo diseñado por Dios mismo para nuestro provecho espiritual. La iglesia es parte de frecuentar a Dios. Cuando un cristiano se aleja de la iglesia, hermano, se va a alejar de Dios. ¿Verdad que sí, hermano? Cuando un cristiano se aleja de su iglesia, se va a alejar tarde o temprano de Dios. A mí me preocupaba mucho en la iglesia donde estuvimos hace algunos años atrás, cerca de Chicago, porque siempre muchos hermanos siempre les gusta sentarse en las partes de atrás del templo, ¿verdad? En las últimas bancas. Yo siempre les decía a los hermanos, vénganse lo más al frente que puedan. Acá, mira, aquí no les llegan las pedras, llegan allá atrás. Acérquense más, nada les cuesta, vengan, la Biblia dice, y le sacamos el versículo ese, ¿no? Que dijo Salomón, dice, cuando vengas a la casa de Dios, acércate más para oír. Acérquense más, vénganse más, no se queden atrás. Y allá en las bancas, ¿verdad? De la mitad para enfrente, bueno, ahí por allá atrás algunos hermanos. Y cuando dice uno, yo me di cuenta, y no quiere decir que aquí es lo mismo, ¿no? Pero yo vi que de acuerdo a la espiritualidad de algunos hermanos, son los que se iban sentando atrás. Cuando andaban no muy bien, cuando andaban más o menos fervientes, los hermanos sentaban enfrente, en la mitad, pero cuando no andaban muy bien, era de la mitad hacia atrás. Y había unos hermanos que ya se llegaban tarde y eran los últimos, como que no querían que los viéramos, ¿verdad? Dije, no, estos hermanos andan mal. Pero me empecé a preocupar porque una familia de repente, desde los que se sentaba enfrente, que jamás se sentaba ni a la mitad de la banca, se fue sentando en una banca cada vez más. Un culto se iba sentando más. Una banca atrás, una banca atrás, una banca atrás. Llegaban, ya comenzaron a llegar tarde, se sentaban, la puerta de acceso estaba a un lado en el templo. Llegaban derechitos, se sentaban, ya tarde. Y luego se sentaban en una banca atrás. Dije, no, algo no anda bien. Y cuando un cristiano dice que anda bien, que todo está bien, cuando las cosas están mal es porque algo anda mal y no hay nada bien. Y uno como pastor tiene algunos parámetros, ¿no? Para descifrar cómo andan las cosas con algunos hermanos o con algunas familias en la iglesia. Dije, no, algo va a pasar. Y sí, se fueron de la iglesia. Se fueron de la iglesia. Y allá iba otra familia también para atrás. Dije, no, esto no se me va. Y tristemente, ¿verdad? Pero así sucede. Alguien se aleja de la iglesia, comienza a menguar su asistencia regular y constante a la iglesia y tarde o temprano el diablo los va a tomar y los va a jalar y se nos van a ir. Y allá se nos van a quedar. Y si allá se quedan es que nunca fueron del Señor. Porque el verdadero cristiano, dice Santiago, el que tiene fe lo va a demostrar, lo va a manifestar mediante sus obras, su comportamiento, su manera de ser, su desarrollar en la vida cristiana. Pero si se alejan, quiere decir que nunca fueron. El escritor de Hebreos declaró y dijo, porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que a vida eterna permanecen. Y no estoy diciendo que el que perseverará hasta el fin será salvo, porque ese pasaje no aplica, muchas gracias hermano, no aplica ahí, como dice Gary Lee, ¿verdad? Que hay que permanecer en la vida para poder ser salvo, si no vas a perder la salvación. No, es que el versículo no aplica ahí. Eso es en la gran tribulación, no en este periodo de la gracia. Así que Dios, preocupado por su pueblo, les dijo, aférrense, búsquenme, si me buscan me van a hallar, yo ahí voy a estar.
Si quieren bendición, prosperidad, socorro, respaldo, ayuda, provisión, providencia, ahí está, búsquenme que yo voy a estar contento de recibir. Aferrarse a la persona correcta. La intervención de Dios, hermanos, en nosotros para bien no será real y visible, al menos que nosotros le busquemos con toda nuestra fe. ¿Qué más contenía o contiene ese mensaje de Dios al pueblo a través del profeta Azarías? Vamos ahora al versículo 7. Continúa diciendo el mensaje: pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Vemos aquí, hermanos, que la ayuda y el respaldo de Dios iba a venir a la vida del pueblo de Dios siempre y cuando el pueblo reaccionara de manera correcta. Porque dice la segunda parte del 7, pues hay recompensa para vuestra obra. Esfuérzate, lo voy a recompensar. Es decir, reaccionar de la manera correcta, esforzado. No solamente estar del lado correcto, aferrarse a la persona correcta, reaccionar de manera correcta. Dice el mismo versículo: esforzaos vosotros. Esforzaos vosotros. El término esforzaos, hermanos, esa es una traducción, se tradujo a nuestro idioma de esa manera, pero se tradujo de una palabra que quiere decir fijar en, es decir, como poner tu mirada en aquella persona o en aquel objeto. En otras palabras, significa atrapar, agarrar, obstinarse o insistir. Esforzaos vosotros, aférrate, insiste, agarra, atrapa. Recuerdo que cuando íbamos a un campamento hace muchos años atrás, campamento en Agua Viva, había una represa que hicieron ahí y había un árbol en la orilla que caía así arriba de la represa que se hizo y pusieron una soga. Y de repente, pues, la juventud, ¿verdad? Ya ven cómo es uno cuando uno está joven, incluso ya de viejo algunos, ¿verdad? Muy inquietos. Pero de joven íbamos caminando y nos empujábamos así, caíamos al agua. No queríamos mojarnos, cuando andábamos con ropa, no de estar ahí en el agua, en la represita. Entonces cuando íbamos caminando y nos empujaban, tratábamos de pues, echar el brinco, ya no nos quedaba para tratar de agarrarnos de la soga. Una vez que estábamos en la soga, tratábamos de ¿cómo se dice? Hacernos, columpiarnos, exactamente, hacer fuerza para poder echar el brinco y caer del otro lado y sin mojarnos. Pero esa cuerdita la mirábamos y nos aferramos a la cuerda cuando íbamos pasando y nos daban el aventón y la mirábamos y la agarrábamos y aunque se nos mojaban los tobillos, pero ahí estábamos haciendo, ¿verdad? Nos enroscamos de la cuerda para no caernos al agua. Algunos se caían, pero nos aferramos. Esa es la idea de esta palabra: esforzaos vosotros, porque hay recompensa para vuestro esfuerzo, vuestra obra. Es decir, atrapa, dice Dios, agárralo, dice obstínate, insiste, aunque creas que no vas a poder, que te están sudando los nudillos, aférrate a ello. Las bendiciones de Dios no vendrán, hermanos, si no reaccionamos de manera correcta. Justamente lo que demanda Dios y requiere la vida en el Señor, hermanos, esfuerzo. ¿Qué quiere decir esforzarnos? Aferrarnos, obstinarnos, atrapar, agarrar y no soltarlo. Tenemos que obstinarnos, hermanos, al Señor, entercarnos a Él, si me permite el término, y sus preceptos, y no dejarlo. Vamos al Salmo 27:14, por favor. Salmos 27:14. Salmos número 27, versículo 14. Dice así. Versículo 14 dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Dice: sí, espera, Jehová. ¿Se da cuenta dónde dice la última premisa del versículo 14? Sí, espera a Jehová. Es decir,
espera el respaldo, la ayuda de Dios, sus bendiciones, pero como resultado de qué? De aguardar, de esforzarse y de alentar nuestro corazón en el Señor. Y entonces, mientras no puedes esperar que Dios reaccione, que Dios tome la iniciativa si tú no tomas lo que Dios dice que tú debes hacer. Reaccionar de la manera correcta. Pero también, hermanos, vamos a entrar ya en la parte para ir aterrizando el tema. Si volvemos a analizar el mensaje del profeta, continúa diciendo en el versículo 12. Si nos adelantamos unos versículos más, continúa declarando el profeta y dijo, entonces, una vez que escucharon la predicación, la profecía, la palabra de Dios a través del profeta, dice el versículo 12, entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. Una vez, habiendo escuchado el mensaje, se detuvieron, se sentaron, el ejército del pueblo de Dios se sentó, descansó un poco, venían caminando desde muy lejos, venían cansados, venían contentos por la victoria que Dios les había otorgado. Sin embargo, estaban todavía con la lucha y el esfuerzo que habían hecho físico, se sentaron, escucharon abiertamente, con sencillez y con humildad, las palabras que el profeta Azarías le estaba diciendo al pueblo, pero se estaba dirigiendo principalmente al rey Asa, y el rey Asa tomando y aseverando que era cierto, es verdad, tenemos que corregir, tenemos que esforzarnos, tenemos que aferrarnos, es verdad, y afirmando lo que decía el siervo de Dios, y viendo al pueblo, el ejército que venía cansado, pero venía contento y venía ilusionado. Así que dice la Biblia que reaccionaron, dice la palabra de Dios, prometieron solemnemente que buscarían a Jehová. Las bendiciones de Dios no hubiesen llegado al pueblo, hermanos, si no hubieran convenido lo que es correcto. Dice el versículo 2, entonces prometieron. La palabra, término prometieron, quiere decir literalmente, hermanos, hicieron un pacto, un convenio, hicieron una alianza. Entonces prometieron, hicieron un pacto con Dios, hicieron una alianza con Dios, un convenio verbal, por supuesto. Dicho pacto que llevaron a cabo, hermanos, consistía en lo siguiente, continúa diciendo el versículo 12, entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma, y que cualquiera que no buscare a Jehová, el Dios de Israel, ¿qué cosa, hermano? ¿Grande o pequeño? ¿Mayor de edad o menor de edad? ¿Hombre o mujer? Este pacto que llevaron a cabo, hermanos, consistía en buscar a Dios con toda diligencia de su parte. No había otra. Pero también obligarían a los demás a buscar. A ver, que no busque a Jehová, que no quiere entregarse a Él y someterse a su normatividad y a sus preceptos, va a morir. ¿Quién no lo iba a buscar? ¿No? Y no era amenaza, era una promesa. No nos dice la Biblia que mataron a algunos, quiere decir, y asumimos entonces que buscaron a Dios. Y esa es la actitud del pueblo, hermanos, al hacer un pacto con Dios. Dice el versículo 14, y juraron a Jehová con gran voz y con gran júbilo, al son de trompetas y de bocinas. ¿Sabe cómo tomó el pueblo las palabras del profeta? No, ellos no dijeron, eso me gustaba. ¿Cómo que nos van a matar? ¿Cómo que nos van a obligar a... No reaccionaron de esa manera. Dice que levantaron la voz, pero no de lamento, sino que levantaron la voz y juraron a Jehová con gran voz y con gran júbilo, al son de la música de las trompetas, aprovechando que iban los trompeteros y, ¿verdad? Y ahí para los que daban la alarma, ¿no? El sonido de batalla y de descanso y de regreso, etc. Aprovecharon que estaban ahí y sonaron las trompetas de júbilo y de gloria y de
satisfacción para prometerle a Jehová. Eso muestra la actitud del pueblo cuando hicieron un pacto con Dios. Lo hicieron con alegría y conformidad. Un día les estaba dando a los hermanos cuando llegamos a la iglesia. Íbamos a quedarnos por un mes. Les dije, oye, vengo por un mes, me voy a ir. Y pues nunca nos fuimos, allá nos quedamos ya. Pues bien, hermano, yo vengo por un mes. ¿Quieren ver cómo trabajo? Aquí está. Les presenté un plan de trabajo el primer día que estuvimos el domingo allí. Mire, vamos a venir el domingo en la mañana a la escuela dominical, como han estado viniendo. Tenemos el culto de predicación del mediodía y luego tenemos el siguiente culto. El lunes en la tarde vamos a tener reunión de varones en la tarde a las 7, 6:30, no recuerdo. Quien pueda venir, viene. Que no, pues quédate en tu casa de tu trabajo. Pero aquí vamos a tener una actividad para que venga y se esfuerce. El miércoles vamos a tener el estudio bíblico, vamos a empezar el estudio de un libro de la Biblia. El viernes vamos a tener una reunión, el primer viernes una reunión de mujeres, el segundo una reunión de matrimonios y el tercero vamos a tener una media velada de oración de 8 de la noche a 12 de medianoche, 4 horas. Domingo en la mañana vamos a salir a buscar a los hispanos para poderles hablar en español, el evangelizar. En la tarde creo que había unos cuantos adolescentes, vamos a tener una reunión de adolescentes y vamos a hacer esto toda la semana. El sábado en la mañana, estos 4 sábados, vamos a venir los varones a las 6:30 a orar, 6:30, 7:30 o a 8 y venimos a orar. Uy, dijo un hermano, es mucho. Hermano, es por un mes nada más. Y no en todas las actividades usted va a participar, unas son de varones. No le gusta venir temprano a la iglesia, no le toca orar a usted a las 6:30, eso es los varones. Y la tarde los lunes. Es mucho, ¿no? Ahora, Dios no espera que seamos de ese tipo de cristianos. Dios espera que reaccionemos como el pueblo de Dios reaccionó. Como dice la Biblia, prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, al Dios de sus padres, y le juraron con gran voz y con gran júbilo. Y los de Judá, dice la Biblia, el versículo 15, todos los de Judá se alegraron de ese juramento. ¿No anduvieron ahí? ¿Cuánto? Pues ya mejor nos llevamos la cátedra a la iglesia y nos quedamos a dormir. No, dice que reaccionaron de la manera correcta. Convinieron lo que era correcto. Número 5 son 6. El versículo 14 y el versículo 15, ya lo leímos, y juraron a Jehová con gran voz y con gran júbilo al son de la trompeta y de las bocinas, y todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban, y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz. ¿Qué dice? Por todas partes. ¿Sí, hermano? Solamente cuando nosotros decidimos convenir con Dios y obligarnos a lo correcto, Dios nos respalda. Mientras no, por más que le clamemos a Dios, Señor, bendíceme, ayúdame, socórreme, pero sí dice Dios, está bien, pero pues vente de este lado. Vente de este lado, aférrate a mí, convenlo, tienes que convenir con lo que es correcto, obligarte a lo correcto. Dice que el pueblo juró, versículo 14, y juraron a Jehová. El término que se tradujo juraron, hermanos, quiere decir estar completo. En otras palabras, quiere decir exigir. No quiere decir que le exigieron a Dios. Ellos mismos se exigieron a sí mismos. A sí mismos poder cumplir con Dios. ¿Se da cuenta? Juraron. Quiere decir jurar. Exigirse a sí mismo. Nadie me obliga, yo mismo me exijo ante Dios para poderle cumplir. Y si no, que Dios me lo demande. Este concepto, hermanos, de jurar o de exigirse a sí mismos, habla de una resolución, de una determinación, de una obligación, de un compromiso que hemos adquirido con Dios. Es un compromiso con Él, con su obra, con su causa, con su iglesia, con su fraternidad, con la obra misionera, con Dios. El cristiano que no se compromete con Dios no hace nada, no avanza. Y termino con el 18, versículo 18. Y trajo a la casa de Dios lo que su padre había dedicado y lo que él había consagrado, plata
oro y utensilios. Para tener la idea completa, dice desde el 17, con todo esto, los lugares altos no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días. Dice, y trajo a la casa de Dios lo que su padre había dedicado. Ya lo leímos, ¿no? Lo que consagró, que es plata, oro y ciertos utensilios que ya les habían dado menor importancia. Y no hubo más guerra hasta los 35 años del reinado de Asa. Óigame, ¿le fue bien a Asa? 35 años sin pelear, sin luchar, sin guerra. Le fue bien. Dígame si la bendición de Dios no estaba con él. Imagínese, 35 años. 35 años sin guerra. Todo el término, hasta que él murió. ¿Todo por qué? Porque decidió estar del lado correcto. Versículo 18. Y trajo a la casa de Dios lo que su padre había dedicado. Yo le llamo esto, hermano, se comprometió a lo correcto. Regresó al templo lo que le pertenecía al templo. ¿Verdad que sí? Quien es propiedad de Dios debe dedicarse a Él, vivir para Él y para nadie más. Dijo, estos utensilios ya los hemos, con el paso del tiempo, los hemos tomado, los hemos sacado, los hemos llevado, plata y oro, todo aquello que era para el mantenimiento de la casa de Dios, pues ya lo tenemos aquí abandonado, está allá olvidado en una bodega, en algún alfolí, así que vamos a regresarlo porque eso debe de estar aquí en la casa de Dios, y lo regresó. Porque esto fue prometido y dedicado al Señor. Queremos que Dios esté con nosotros, hermanos, y respalde nuestra vida, nuestras decisiones, nuestros compromisos. Debemos de comprometernos a lo correcto. Regresar al Señor nuestros talentos, nuestro tiempo, su vida misma. Porque si usted es de Dios, Él se lo va a demandar algún día. Él se lo va a demandar. Quizás usted hacía algo en la iglesia con mucho fervor anteriormente, hace algún tiempo atrás, y de repente ya no lo hace. O quizás cuando usted venía a los cultos, venía con una emoción y ilusionado de estar con los hermanos y de convivir, de participar en la fraternidad, como mirábamos en la mañana, y poder estar escuchando la palabra de Dios, tomar decisiones. Una hermana me dijo hace tiempo, pastor, espero que sea el domingo. No sabe el deseo que tengo de que llegue el domingo para llegar al culto, cantar, sí, pero para escuchar la predicación, porque Dios me enriquece mi vida con la predicación. Dice, cuando no vengo por la salud de la hermana, porque era ya una de la tercera edad, ya mayor, dice, yo me quedo triste en casa y me quedo orando, pero no es lo mismo. Yo quiero estar en la iglesia. Y los que podemos estar, hermanos, muchas veces menospreciamos la iglesia. ¿Por qué no nos comprometemos a lo correcto? Volvemos a Dios. Señor, aquí están mis talentos. Aquí están mis habilidades que tú me has dado. Aquí está la vida misma mía. Antes yo te servía. Antes yo hacía más por ti. Antes yo, a lo mejor, hermana, usted tiene poco tiempo de haberse casado y ya no viene a la iglesia como antes. Eso llega a suceder, ¿verdad? En algunos casos. Hermano, a lo mejor usted dirigía los cultos y le ponía ganas y el corazón cuando cantaba. Ahora ya le dijo al pastor, ya, pastor, ponga a alguien más porque yo ya no puedo. Pero sí puede. A lo mejor ya no dirige un culto o los himnos, pero a lo mejor puede hacer otra cosa. ¿Por qué no vuelve a la casa de Dios lo que un día se dedicó a Dios? Sus talentos, sus recursos, sus habilidades, su disponibilidad. Quizás usted sea una persona de los que entró en su momento a las clases ministeriales y las fue abandonando poco a poco. Y ahora cuando el pastor le dice, hermano, ¿me puede ayudar a enseñar? No, pastor, ahorita ya, imagínate. Y le tiene más pavor ponerse detrás del púlpito ahora que antes. No se compromete con Dios. ¿Por qué no viene al Señor esta mañana y le dice, Señor, yo quiero estar de tu lado? Yo quiero continuar siempre de este lado, del lado correcto. Comprometerme contigo y permanecer de este lado para tener paz en mi vida. ¿Cómo le fue a Asa? 35 años sin guerra.
Claro, habrá habido altibajos, porque dice la Biblia que aunque fue de perfectos caminos, nunca quitaron los lugares altos. Siempre queda algo ahí, hermanos, en nuestra vida, pero eso no es impedimento para que la bendición de Dios recaiga sobre nosotros. Es cuestión de decisión, nada más, únicamente. Vamos a orar. Padre, tu palabra siempre nos dice la verdad. Tu palabra es verdadera, es autoridad para nuestras vidas. Padre, te ruego para que sea ella obrando en aquellos aspectos que quizás hemos olvidado en nuestra propia vida, en nuestra vida personal. Quizás ha habido acciones que hemos dejado, obras que hemos dejado de llevar a cabo, trabajos. Quizás ya no son las mismas actitudes o el mismo fervor o la misma atención que nosotros teníamos con la Biblia, con la oración, con los hermanos, con la iglesia. Algo lo ha robado. Algo nos ha quitado ese entusiasmo por lo que anteriormente sí hacíamos. Pero gracias por darnos ese mensaje que Azarías le dio a Asa, porque es un mensaje tan antiguo pero tan vigente, Señor, en nuestro tiempo. Padre, que podamos nosotros también reaccionar como lo hizo el pueblo, como lo hizo Asa, de manera personal, muy particular, cada uno de nosotros contigo, y tomar la decisión de estar del lado correcto, de tomar la actitud correcta, el corazón correcto, Padre. Te pido que bendigas el mensaje que ha sido expuesto, Señor, y que sea el Espíritu Santo utilizando tu palabra para hacernos mejorar nuestros caminos y nuestras vidas. Bendícenos por amor a tu grande nombre. Te lo oramos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos.